Bueno, esta es una nota de El Nuevo Siglo, hoy jueves 20 de marzo de 2025, titulada Los 10 grandes derrotas del gobierno Petro en el Congreso. Altas probabilidades de que reforma a la salud también se hunda. Por favor, compartan este importante análisis aquí en LG Noticias. Las 10 grandes derrotas del gobierno en el Congreso. A lo largo del mandato ha sufrido varios contrastes en su paquete legislativo. De diciembre para acá ha sido muy fuerte el choque por la no aprobación del presupuesto del 2025, el archivo de la ley de financiamiento y ahora la reforma laboral. El doloroso para el gobierno hundimiento de la reforma laboral esta semana en la Comisión Séptima del Senado es uno más de una serie de derrotas que ha sufrido en el Congreso en lo que va del mandato. Lo que se explica no solo porque desde la primera legislatura la coalición oficialista se empezó a desmoronar y como consecuencia el voto del bloque de independientes y oposición se hizo mayoritario, sino porque la administración no propició acuerdos con las bancadas que no son afines sobre el articulado de las iniciativas para alcanzar los consensos necesarios. A continuación, las principales derrotas de la Casa de Nariño en el Congreso, que se ve difícil que pueda resarcir porque la administración entra en el último tramo del cuatrienio. No cuenta con las mayorías en Senado y Cámara, y varios de los proyectos que se hundieron generan muchas polémicas por sus alcances. El primero, la reforma laboral. Prácticamente estaba cantado que este proyecto se hundiría en la Comisión Séptima del Senado tras superar su paso por la Cámara, pues las bancadas de oposición e independientes consideraron que en términos generales era la misma iniciativa que se hundió en 2023 sin recibir primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, pues no se logró consenso acerca del texto por sus alcances, que a juicio de muchos congresistas, gremios y expertos se afectaría el empleo, debido a que incrementaba los costos de nómina a los empleadores. Era un proyecto que, por lo garantista en materia de derechos, beneficiaba a los que tienen trabajo, mas no generaba empleo, según varios analistas. Segundo, presupuesto 2025. Por primera vez, el Congreso no le aprueba a un gobierno el presupuesto general de la Nación, como ocurrió en septiembre pasado cuando 3 de las 4 comisiones económicas le dijeron no al monto para este año por 523 billones de pesos, porque estaba desfinanciado en 12 billones. Bancadas como el Partido Conservador y Cambio Radical le plantearon al gobierno reducir el monto del presupuesto a 511 billones, y así poder hacer la discusión y análisis. Sin embargo, la respuesta fue negativa, al tiempo que el presidente Petro advirtió que lo sacaría por decreto si no era aprobado tal como lo presentó. A pesar de que el gobierno se dio la pela decretando el presupuesto de este año por 523 billones de pesos, de todas formas tuvo que aplazar 12 billones por la falta de esos recursos en caja, lo que implica una afectación a grandes obras como el Metro de Bogotá, Transmilenio y la región metropolitana, según dijo el alcalde Carlos Galán. Tercero, ley de financiamiento. El gobierno se jugó una carta el año pasado presentando un proyecto de ley de financiamiento por 12 billones de pesos para solventar la desfinanciación del presupuesto 2025. La iniciativa cayó mal porque muchos parlamentarios, como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijeron que la Casa de Nariño pretendía condicionar su aprobación. El entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el presupuesto para 2025 de 523 billones de pesos incluye 12 billones pendientes de financiamiento. Si para el 2 de enero no se ha discutido ni aprobado parcialmente el proyecto de ley de financiamiento, se detallará qué parte del presupuesto está financiado y cuál se aplazará. A pesar de que el gobierno en medio de la discusión del proyecto aceptó reducir a 9,8 billones el monto de la ley de financiamiento, las comisiones económicas lo hundieron en diciembre pasado. Cuarto, reforma política. En diciembre pasado, la plenaria del Senado
del Senado no le dio el cuarto debate a la reforma política que presentó el entonces ministro del Interior Juan Cristo. Con ello, el gobierno sumó un segundo contraste en la materia porque a principios del 2023 se hundió una primera iniciativa. La reforma política es un compromiso de campaña del presidente Petro para cumplir lo contemplado en uno de los puntos del acuerdo de paz. Todavía tiene tiempo para erradicar una nueva iniciativa, pero es poco probable que sea aprobada por la proximidad de las elecciones. Quinto, reforma de salud. Es una de las reformas más polémicas de Petro por los profundos cambios que contempla en el sistema y el servicio. En 2023 el Congreso hundió un primer proyecto que radicó la entonces ministra Carolina Corcho. El año pasado, en septiembre, el ministro Guillermo Jaramillo presentó un segundo proyecto con pocos cambios en comparación con el primer intento fallido. Ahora la iniciativa arriba en tercer debate a la Comisión Séptima, donde precisamente fue hundido el texto de Corcho. Así las cosas, es altamente probable que la reforma de salud se hunda en los próximos días porque el mismo bloque que archivó recientemente la laboral no comparte esta iniciativa. Sexto, Presidencia-Senado. Una de las primeras facturas que le pasaron al gobierno por el debilitamiento de la coalición fue por la elección del presidente del Senado en julio del 2023. Resultando escogió Iván Nami por obra del voto de los partidos de oposición e independientes. Si bien respetaron los acuerdos para que la Alianza Verde Centro Esperanza ostentara el cargo en la segunda legislatura, le cerraron el paso a Angélica Lozano, a quien postuló esta fuerza política y que contaba con el respaldo del gobierno. Séptimo, estatutaria, educación. Un duro puño recibió el gobierno a sus intereses al cierre de la segunda legislatura porque se hundió el proyecto de ley estatutaria de educación, debido a que no alcanzó a surtir el cuarto debate en la plenaria del Senado. La iniciativa buscaba garantizar el acceso a una educación de calidad, pertinente e incluyente, según explicó el gobierno. La entonces ministra Aurora Vergara anunció en esa oportunidad que desde el gobierno tenemos la voluntad de continuar el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación. Sin embargo, el gobierno no volvió a hablar de este proyecto y en cambio radicó una iniciativa modificando la Ley 30 para mejorar la financiación de la educación superior. Octavo, sometimiento a la justicia. La prórroga de la Ley 418 y la Ley de sometimiento a la justicia eran desde un principio para el gobierno prioritarias para la política de paz total. Lo primero no consiguió, pero fracasó en lo segundo porque el proyecto no se discutió en la Comisión Primera del Senado, hundiéndose por falta de trámite, a pesar de que contaba con ponencia positiva para primer debate. La Ley de sometimiento a la justicia se hundió por falta de consenso en las distintas bancadas, a lo que se sumaron los reparos del entonces fiscal Francisco Barbosa, quien dijo que la iniciativa generaba impunidad por los beneficios que tendrían los delincuentes que hacen parte de los grupos armados ilegales. Noveno, legalización, consumo de cannabis. El gobierno también sufrió una derrota por el hundimiento del proyecto para autorizar el consumo recreativo del cannabis por adultos que, si bien no lo presentó, sí lo apoyó. El entonces ministro del Interior Luis Velasco dijo tras el archivo de la iniciativa que aquí nos rasgamos las vestiduras porque no queremos que un niño vea a alguien fumando marihuana. Pero en diciembre somos felices con la copa de whisky diciéndoles a nuestros hijos, sírvase la gaseosa y brindemos. Y décimo, la humanización carcelaria. En 2023 se hundió el proyecto que presentó el ministro de Justicia buscando la humanización y modernización del sistema carcelario. Con ello, el gobierno nacional pretendía un modelo distinto que apunta a la resocialización del interno y también para mejorar la eficiencia del sistema penal. No obstante, este proyecto generó gran polémica en el Congreso de la República y en la sociedad porque muchos consideraron que podría significar una excarcelación masiva. Incluso no se vio con buenos ojos que dejaran de ser delito conductas como la inasistencia alimentaria y el incesto. Bueno, estas son las 10 por acaso grandes derrotas del gobierno Petro en el Congreso.
por favor, dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.